Wanderlei Silva noqueado como nunca antes en su vida, y no fue en un ring oficial, sino en medio de un caos que terminó en un escándalo histórico. Sí, escuchaste bien. El hombre que aterrorizó a medio planeta en Pride y en la UFC, el que destruyó a rivales con una ferocidad que parecía sacada de una película de acción, terminó inconsciente en el suelo, no por un campeón mundial, no por una leyenda veterana, sino por el hijo de Acelino Popó Freitas, un joven que ni siquiera estaba en la pelea principal. Y lo más impactante de todo es que nadie vio venir este desenlace, ni siquiera él mismo. Pero antes de contarte cómo un derechazo inesperado apagó a The Axe Murderer frente a cientos de personas, tienes que entender algo: Wanderlei Silva no es cualquier peleador. Estamos hablando de un monstruo con 35 victorias profesionales, 27 knockouts brutales, 5 campeonatos y una de las carreras más temidas de la historia del MMA. Este tipo no solo ganaba, destrozaba. Lo hacía con esa mirada asesina, con esas rodillas que parecían martillos, con ese estilo que hizo temblar a japoneses, americanos y brasileños por igual. Era un depredador dentro de la jaula. En Pride arrasó con todo lo que se movía, peleadores más grandes, más técnicos, más jóvenes, daba igual. Wanderlei no analizaba, atacaba como una bestia desatada. Fue campeón peso medio, defendió el título durante años y encadenó una de las rachas de victorias más salvajes que se recuerdan. Era el tipo al que la gente iba a ver sangrar rivales. Y si alguien dudaba de su poder, bastaba con mirar su récord: knockouts en segundos, peleas legendarias contra Rampage Jackson, Dan Henderson, Kazushi Sakuraba, nombres grabados en la historia. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. A sus 49 años, con un legado ya asegurado, Silva aceptó un nuevo reto, una pelea de boxeo de exhibición. A simple vista parecía algo amistoso, dos veteranos midiendo fuerzas, hasta que todo explotó. El plan original era enfrentarse a Víctor Belfort, otro icono brasileño. Pero Belfort se bajó por lesión y en su lugar entró Acelino Popó Freitas, el excampeón mundial de boxeo con un récord profesional de 41 victorias, 2 derrotas y 34 knockouts. Una auténtica leyenda de los cuadriláteros brasileños. Aquí muchos pensaron que Silva, con sus 93 kilos y su pegada destructora, lo tendría fácil. Le sacaba 20 kilos de diferencia a Popó. Pero lo que nadie imaginaba era que esa noche no solo se decidiría una pelea, sino que estallaría una guerra campal. Desde el pesaje ya se respiraba tensión. Miradas desafiantes, empujones disimulados, declaraciones cruzadas. Había mal rollo. Se notaba que esto no sería una simple exhibición entre veteranos amigables. Llega la noche. Campana inicial. Y lo que parecía una fiesta nostálgica se convierte en un combate feo, áspero, lleno de trucos sucios. Wanderlei, frustrado por la precisión técnica de Popó, empieza a lanzar cabezazos, uno tras otro, intentando romper el ritmo del boxeador. El árbitro lo advierte, pero Silva sigue. Y en el cuarto asalto, lo descalifican por conducta antideportiva. Hasta ahí ya era un escándalo, pero lo que vino después fue digno de una película de acción sin guión. En cuanto el árbitro detiene la pelea, las esquinas saltan al ring. El equipo de Freitas insulta a Silva y su esquina, llamándolos tramposos, cobardes, deshonrosos. Uno de los hombres del equipo de Wanderlei no soporta la provocación y empuja a un miembro del equipo rival. Y ese empujón fue la chispa que encendió el infierno. De repente aparece André Dida, entrenador de Wanderlei, camiseta blanca, cara desencajada, y lanza una patada directa al entrenador de Freitas. Caos total. Fabricio Werdum, excampeón de UFC y parte del Team Wanderlei, entra al ring como un toro. Empuja, golpea, lanza manos. Se desata una batalla campal con más de 15 personas metidas en el cuadrilátero. Gritos, puños, patadas, seguridad intentando separar, y Wanderlei en medio, confundido, rodeado, intentando reaccionar. Y aquí llega el momento que nadie olvidará. Rafael Freitas, el hijo de Acelino, ve como su padre está siendo atacado, y sin pensarlo, entra como un rayo al ring. Ve a Dida golpeando a Popó, ve el caos, y cuando Wanderlei se acerca, no se sabe si para separar o para intervenir, Rafael suelta una derecha perfecta, inesperada, brutal. Impacta directo en la mandíbula de Wanderlei Silva. Y el gigante cae como un árbol derribado. Ni defensa, ni reacción, ni equilibrio. Nada. Silva, el asesino del ring, el terror de Pride, está totalmente noqueado por un puñetazo de un chico que ni siquiera era boxeador profesional. En ese momento, el ring parece congelarse por un segundo. Rafael mira su puño como si no creyera lo que acaba de hacer. Werdum gira la cabeza con cara de incredulidad. Dida enloquece. Los golpes siguen volando, pero el centro de atención es uno: Wanderlei Silva tirado, inconsciente, arrastrado por su equipo como si fuera un cadáver. Sí, parece fuerte decirlo, pero las imágenes son claras: está rígido, no responde, con la nariz rota y sangre en el ojo. La leyenda estaba en el suelo. Y atención, que esto no solo es un simple puñetazo. Esto tiene consecuencias graves, médicas, legales y deportivas. Pero antes de entrar en eso,
Si te está impactando este video y quieres más videos brutales del mundo del boxeo y las MMA como esta, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, déjale like a este video y dime en los comentarios, ¿crees que Wanderlei provocó su propia caída o fue víctima de una trampa? Cuando Wanderlei Silva cayó al suelo tras el derechazo inesperado del hijo de Acelino Freitas, nadie en el estadio entendía del todo lo que acababa de suceder. Durante unos segundos reinó una mezcla extraña de silencio y confusión. El público no sabía si gritar, si correr, si aplaudir o simplemente observar lo que parecía una escena sacada de una pelea callejera transmitida en directo. Los árbitros no daban abasto, los miembros de seguridad parecían completamente superados y en el centro del ring había más caos que control. En ese momento, mientras los equipos empujaban y lanzaban insultos, se activó algo que cambiaría completamente el rumbo de este evento. Las cámaras de los asistentes y los móviles de los periodistas empezaron a grabar cada detalle desde ángulos que la transmisión oficial nunca había mostrado. No era un simple incidente, era una escena sin filtros. Un veterano legendario noqueado, un hijo defendiendo a su padre como si estuviera en medio de una riña familiar, y un público grabando cada segundo como si supiera que lo que estaba ocurriendo no volvería a repetirse. El golpe había sido tan certero que, aunque no fue lanzado por un profesional, tuvo un efecto devastador. Wanderlei no se desplomó lentamente, se apagó al instante. Su cuerpo cayó como si alguien hubiese cortado un interruptor, y esa imagen, la de una leyenda desmoronándose sin defensa alguna, fue la que encendió la mecha mediática. Pero aquí es donde empieza lo realmente interesante. Lo que la mayoría vio fue el resultado, no lo que estaba ocurriendo entre bastidores. Antes de que Wanderlei llegara al ring, su entorno estaba dividido. Algunos de sus allegados le habían advertido que aceptar esta pelea, con casi 50 años y un historial médico delicado, era un riesgo innecesario. Otros, en cambio, lo convencieron de que esta exhibición sería una oportunidad perfecta para volver a los titulares, para recordar al mundo quién era. Él aceptó, no porque necesitara demostrar nada, sino porque en el fondo todavía tenía esa necesidad interna de sentir la adrenalina de una pelea real. Lo que nadie imaginaba es que esta decisión abriría una puerta que ya no se podría cerrar. En el ambiente ya se notaba una tensión que no era habitual en exhibiciones entre veteranos. No se trataba solo de Wanderlei contra Popó, sino de dos generaciones de luchadores, dos estilos completamente distintos y dos egos enormes compartiendo el mismo escenario. Y para empeorarlo, alrededor de ellos había un conjunto de personas dispuestas a defender a los suyos sin importar el precio. Cuando el árbitro descalificó a Silva, lo que en teoría debía ser el final de la pelea se transformó en el detonante de un conflicto mayor. Las miradas entre los equipos eran de odio abierto, no de simple frustración deportiva. André Dida, Fabricio Verdum, Rafael Freitas, todos estaban en el lugar exacto y en el momento preciso para que cualquier mínima chispa hiciera estallar la situación. Y esa chispa llegó con un simple empujón. En cuestión de segundos, el cuadrilátero dejó de ser un lugar de combate regulado y se convirtió en un campo de batalla improvisado. Los empujones se transformaron en golpes, las advertencias se convirtieron en amenazas, y el ruido del público subió como una ola descontrolada. Lo que pocos notaron es que, entre la multitud que invadió el ring, había figuras que no tenían nada que hacer allí. Representantes, familiares, antiguos compañeros, gente que se movía entre los peleadores como si estuvieran participando en la pelea. Y en medio de esa confusión, Wanderlei avanzó unos pasos, desorientado, tratando de entender qué ocurría. No estaba preparado para lo que vendría después. Rafael Freitas lo vio moverse y reaccionó de forma instintiva. Lo que para él fue un gesto de defensa hacia su padre, para el mundo fue una escena histórica, un golpe que silenció a uno de los hombres más temidos de la historia del MMA. Mientras el personal médico intentaba llegar hasta Wanderlei, detrás de las cámaras, en los pasillos del estadio, los promotores y organizadores ya empezaban a tomar decisiones apresuradas. Sabían que el video de ese momento recorrería el mundo. Sabían que lo que acababa de ocurrir no era un simple incidente, sino un suceso que tendría consecuencias reales. Y sobre todo, sabían que ninguno de los involucrados saldría ileso de lo que estaba a punto de desatarse. Para algunos, ese golpe representaba justicia poética. Para otros, era una humillación imperdonable. Y para muchos más, era simplemente el inicio de un escándalo que todavía no había mostrado su verdadera magnitud. Porque aunque el público solo vio un puñetazo, lo que había detrás de esa imagen era una red de tensiones, decisiones mal calculadas y egos en colisión que llevaban semanas formándose. La historia no estaba ni cerca de terminar. Lo que ocurrió esa noche no fue solo una pelea descontrolada. Fue la apertura de un capítulo completamente nuevo que pondría a prueba no solo la reputación de Wanderlei Silva, sino la de muchos. Lo que mucha gente no entiende es que esa noche no se descontroló por casualidad. Hubo una serie de movimientos previos, casi invisibles, que transformaron un simple combate en una tormenta perfecta. Nada de lo que pasó fue espontáneo. Había señales, advertencias, decisiones mal tomadas, y sobre todo, un ambiente que ya venía cargado desde semanas antes. Para empezar, la relación entre los dos equipos no era neutral. No se trataba solo de dos veteranos compartiendo un ring, sino de dos grupos que llevaban tiempo midiéndose indirectamente. Durante los entrenamientos previos al evento,
ya se habían producido pequeños roces. Comentarios cruzados, gestos de desprecio, incluso discusiones entre asistentes fuera de cámara. Nadie lo dijo públicamente, pero la tensión estaba instalada mucho antes de que sonara la campana. Y no fue solo tensión verbal. Hubo un momento clave que cambió todo, el pesaje. Mientras la prensa sonreía frente a los flashes, en la trastienda ocurrió algo que no salió en las grabaciones oficiales. Un miembro del entorno de Wanderlei empujó sutilmente a uno de los asistentes de Freitas. No fue un golpe, fue un empujón con intención de marcar territorio. No hubo consecuencias visibles, pero a partir de ese instante, la pelea dejó de ser una exhibición amistosa y se convirtió en una cuestión de orgullo. Los organizadores lo sabían. Por eso reforzaron la seguridad en el perímetro del ring, pero cometieron un error grave, centraron toda su atención en la parte frontal del escenario, donde estaba la prensa, y descuidaron las zonas laterales, precisamente por donde luego entraría la mayoría de la gente que desató el caos. No era cuestión de cantidad de seguridad, era de ubicación. Estaban en el sitio equivocado cuando todo se vino abajo. Otro factor que la mayoría pasa por alto es el estado mental de Wanderlei en esa etapa de su vida. Llevaba años lejos de los focos principales, intentando mantenerse activo sin encontrar una competencia estable. Aceptar esta pelea no fue solo una decisión deportiva, fue una manera de volver a sentirse parte de algo importante. Pero esa necesidad interna puede convertirse en presión cuando enfrente tienes a una figura como Freitas, que representa otra época dorada del deporte brasileño. Lo que debía ser un combate simbólico, para Wanderlei era una oportunidad de reafirmarse. Y cuando las cosas comenzaron a torcerse dentro del ring, esa presión se transformó en frustración, y la frustración en acciones desesperadas. Del otro lado, Freitas llegaba con otro tipo de motivación. Acelino es un boxeador técnico, acostumbrado a escenarios controlados, con reglas estrictas y ambientes relativamente ordenados. Pero esa noche no solo tenía que enfrentarse a un rival más pesado, sino también a la intensidad caótica del equipo de Wanderlei, un entorno con mentalidad de jaula, de combate sin margen para la cordialidad. Y junto a él, su hijo Rafael, que no solo observaba como espectador, sino como alguien dispuesto a intervenir si las cosas se salían de control. Ese detalle psicológico es fundamental. Para él no era una pelea de boxeo, era su padre frente a un adversario peligroso. Cuando la pelea termina por descalificación, todos esos hilos se cruzan al mismo tiempo. De un lado, frustración acumulada. Del otro, orgullo familiar y una esquina alerta. Añádele un equipo de seguridad mal posicionado y una multitud grabando cada segundo, y lo que obtienes no es un accidente, sino el desenlace lógico de una tensión mal gestionada. Y lo más interesante es que, en medio de ese caos, hubo personas que tomaron decisiones en fracciones de segundo que marcaron todo lo que ocurrió después. Rafael no entró al ring por impulso ciego, lo hizo porque durante todo el combate estuvo observando, calculando, esperando el momento en que sintió que su padre estaba en peligro. Y Wanderlei, en lugar de retroceder cuando estalla la confusión, avanza. Ese único paso hacia adelante es el que lo pone en la trayectoria directa del golpe. Lo que sucedió después es historia, pero entender ese cruce de contextos, emociones y errores logísticos es lo que permite ver la escena completa. No fue solo una pelea que se salió de control. Fue la consecuencia de decisiones humanas, tensiones no resueltas y una cadena de detalles que, uno tras otro, llevaron a la caída de un hombre que alguna vez fue intocable. En las profundidades del estadio, mientras la multitud seguía gritando sin entender del todo lo que acababa de presenciar, comenzaba un segundo combate, uno que no tenía puños ni árbitros, pero que determinaría mucho más que el resultado de una simple pelea de exhibición. Esta vez, el ring estaba en los pasillos, en las oficinas improvisadas, en las conversaciones en voz baja y en los mensajes que empezaban a circular entre equipos legales y representantes. El primer movimiento no vino de Wanderlei ni de Freitas. Lo hizo la prensa. Las imágenes del knockout ya estaban en los servidores de las agencias antes incluso de que el equipo médico terminara de atender a Silva. En menos de 10 minutos, las tomas desde diferentes ángulos empezaron a distribuirse entre periodistas deportivos, productores de televisión y creadores de contenido. Nadie necesitó subtítulos. La caída hablaba por sí sola. Era la imagen que ningún fanático de MMA esperaba ver, Wanderlei Silva desplomado por el golpe de un joven que ni siquiera estaba programado para subir al ring. Ese video no solo arrasó en redes, también cambió el tono de la cobertura. Lo que inicialmente se anunció como una pelea entre leyendas pasó a convertirse en el escándalo más caótico del boxeo brasileño en décadas. Las cadenas deportivas reescribieron guiones sobre la marcha. Los programas nocturnos reorganizaron su parrilla para incluir la historia en directo. Lo que debía ser un evento nostálgico se transformó en un fenómeno mediático imparable. Dentro de los camerinos, las reacciones eran completamente distintas. El equipo de Wanderlei estaba dividido entre el shock y la rabia contenida. Nadie sabía exactamente cómo gestionar la imagen de su peleador desmayado, porque no había un precedente real que se pudiera comparar. Intentar ocultarlo era inútil. Negarlo, ridículo. Y aceptarlo sin estrategia, un suicidio mediático. Por eso, mientras los médicos verificaban daños neurológicos y controlaban el sangrado, los representantes analizaban la única pregunta que realmente importaba en ese instante:
como convertir una derrota humillante en un relato que no destruya una carrera construida a base de miedo, respeto y victorias legendarias. Al otro lado, el equipo de Freitas entendió rápidamente el impacto que tenían en las manos. Rafael, todavía con la adrenalina en el cuerpo, fue rodeado por familiares, entrenadores y asistentes que le aconsejaban no decir absolutamente nada frente a cámaras. No había margen para improvisaciones ni frases impulsivas que pudieran ser interpretadas como provocaciones. Cada palabra que saliera de su boca podía alterar la percepción pública, así que decidieron congelar cualquier declaración hasta tener control absoluto del discurso. Los organizadores del evento se encontraban en una situación aún más delicada. Sabían que lo que acababa de ocurrir no solo generaría titulares, sino que también activaría cláusulas contractuales y posibles revisiones legales. Una invasión de ring con lesiones graves no es solo un problema deportivo, es un terreno legal complejo. En ese momento, se reunieron con representantes de ambas partes para definir una estrategia unificada que evitara que el evento quedara completamente fuera de control. Intentaban ganar tiempo, pero la velocidad de las redes no se lo permitía. Mientras tanto, las autoridades deportivas brasileñas recibían llamadas constantes. Funcionarios, patrocinadores y representantes del gobierno local querían respuestas. No era solo un tema de reputación, se trataba de un país que, de repente, veía como uno de sus íconos históricos caía en una escena que parecía más una pelea callejera que un evento profesional. Si no reaccionaban rápido, el mensaje hacia el exterior sería devastador. Lo interesante es que en este punto de la historia no había una sola narrativa, sino varias luchando por imponerse. Un sector de los medios construía la imagen de Wanderlei como víctima de una agresión injustificada. Otro grupo lo retrataba como responsable indirecto del caos por sus acciones durante la pelea. Y una tercera corriente, la más peligrosa para todos, lo vendía como un espectáculo vergonzoso que mostraba la decadencia de las viejas leyendas. Tres relatos diferentes, tres percepciones enfrentadas, y un público masivo dispuesto a creer la versión que mejor encajara con sus emociones. Los abogados sabían que, en este tipo de situaciones, ganar el relato público era casi tan importante como cualquier resolución judicial. Por eso, mientras los médicos elaboraban sus primeros reportes, los equipos legales ya preparaban comunicados cuidadosamente redactados. Nada de improvisaciones, nada de declaraciones impulsivas. Cada palabra era medida, cada frase diseñada para proteger o para atacar estratégicamente. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir grabaciones inéditas desde el público. Tomas grabadas desde ángulos lejanos que mostraban detalles que la transmisión oficial no había captado. Algunas de estas imágenes revelaban movimientos previos al golpe de Rafael, otras mostraban claramente a personas no acreditadas entrando al ring segundos antes de la descalificación. Esas pruebas no solo complicaban el panorama, sino que abrían nuevas preguntas sobre la responsabilidad real de la organización. Y mientras todo eso ocurría de forma paralela, Wanderlei permanecía sentado en una camilla, con el rostro visiblemente dañado, escuchando fragmentos de conversaciones que lo involucraban directamente, pero sobre las que él no tenía ningún control. Su carrera, su imagen y su legado estaban en el centro de una tormenta que ya no dependía únicamente de lo que había hecho sobre un ring. Este era el punto exacto donde la historia dejó de ser un simple incidente deportivo para convertirse en una lucha de poder, de narrativas y de control mediático. Una batalla que apenas estaba comenzando. Lo que pasó aquella noche fue más que un simple nocaut inesperado. Fue el choque de generaciones, de egos, de errores logísticos y de decisiones humanas tomadas en segundos que cambiaron carreras y reputaciones. Wanderlei Silva, una figura intocable durante décadas, terminó en el suelo no solo por un golpe, sino por una cadena de factores que se alinearon con precisión quirúrgica para provocar uno de los momentos más impactantes en la historia reciente del boxeo y las artes marciales mixtas. Este episodio no solo reveló vulnerabilidades deportivas, también expuso la fragilidad de las estructuras que rodean a estos eventos. Mostró cómo un error de seguridad puede alterar el rumbo de toda una organización. Cómo un gesto impulsivo puede eclipsar años de logros. Y cómo, en la era digital, una sola imagen puede definir un legado entero en cuestión de minutos. Wanderlei no cayó solo por el puño de Rafael Freitas. Cayó por un contexto que llevaba semanas construyéndose en silencio. Cayó por una industria que a veces se enfoca más en el espectáculo que en el control. Cayó porque en el momento menos esperado, la historia decidió cambiar de protagonista. Y aquí es donde tú entras. Lo que acabas de ver no es una simple crónica de un escándalo. Es una radiografía completa de un acontecimiento que va a seguir teniendo consecuencias en los próximos meses. Por eso quiero que me digas qué opinas tú. No como espectador pasivo, sino como parte de esta comunidad. Deja tu comentario con tu punto de vista real. ¿Fue justicia? ¿Fue negligencia? ¿Fue una trampa? ¿O simplemente fue la noche en que el destino sorprendió a todos? Si valoras que aquí se cuente la historia sin maquillajes, con detalles que otros ignoran, entonces apóyalo. Un like y una suscripción aquí no son un trámite, son la forma en que decides qué tipo de contenido merece seguir existiendo. Así de simple. Nos vemos en el próximo análisis. Y créeme, lo que viene supera cualquier expectativa.